Oye, Siri, llamar a Ima. Hola, Ima. Ya entré aquí a la sala. ¿Cómo se llaman los conferencistas? Mm, 39 personas. Arley. Listo. Arley ya lo admití. Arley, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver si me escucha. Boris. Boris. Boris no aparece. ¿Natalia Botero me dijiste? Julieta. Arley, buenas tardes. No, parece que no tiene micrófono. Momento, Arthur Kaplan, otros autores están proponiendo cómo articular estos criterios, pero estamos llegando a algunas conclusiones importantes, como decimos, equidad y utilidad. ¿Y cómo se lee eso? ¿Cómo se describe eso en términos de la toma de decisiones? Aquí hay algunas precisiones importantes. Por ejemplo, en las guías españolas que se promulgaron hace 2 o 3 semanas, las primeras guías que se promulgaron por anestesiólogos e intensivistas, se plantean unos puntos importantes. Por ejemplo, sabemos que existen criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Distintos criterios, por supuesto, distintas escuelas, pero en general tenemos tanto criterios de ingreso y no ingreso a unidad de cuidados intensivos como criterios de adecuación del esfuerzo terapéutico, como criterios de no reanimación, etcétera, etcétera. En este escenario, es posible que esos criterios tengamos que ajustarlos a la escasez de recursos. En Estados Unidos, un artículo de hace un par de semanas decía que la relación entre camas de unidad de cuidados intensivos versus el número de pacientes que podrían llegar a necesitar el recurso escaso podría ser una relación de 1 a 31 en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por supuesto, el desafío no es cualquier cosa. Nos toca entonces ajustar esos criterios clásicos de ingreso a unidad de cuidados intensivos al contexto de la pandemia. Por ejemplo, es posible que no podamos esperar mucho tiempo el deterioro de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, como sí lo haríamos en otro escenario habitual, en otro escenario cotidiano. Por eso unas guías italianas de hace un par de meses decían que todo paciente en el contexto de la pandemia por coronavirus que ingrese a la unidad de cuidados intensivos ingresaba bajo el criterio de ensayo de tratamiento intensivo condicionado a un tiempo determinado. Es decir, se inicia el protocolo de atención en la UCI si el paciente tiene criterios de ingreso a la UCI, pero si el deterioro fisiológico, metabólico del paciente, fisiopatológico, es sostenido y no hay posibilidades razonables de tratamiento en el corto plazo, es posible que sea necesario adecuar el esfuerzo terapéutico y reorientar la intención terapéutica hacia el cuidado paliativo. Son decisiones urgentes, son decisiones dramáticas, pero tratamos de articular esos dos principios de equidad, darle a cada quien lo que necesita, y utilidad, que nos beneficiemos todos de el recurso escaso, de la maximización de la utilidad en la asignación del recurso escaso. Otro punto que plantea el Comité de Bioética Español la semana anterior es referente al tema del valor social del paciente. En las guías españolas de hace 3 semanas, las primeras,
hay una viñeta, un punto donde se dice que se debe tener en cuenta el valor social del paciente, pero no lo definen, no lo describen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valor social del paciente? Esto puede ser un criterio muy arbitrario y podemos empezar a mezclar prejuicios personales, raciales, de género, etcétera, frente a lo que entendemos como valor social del paciente. Creemos que es un criterio problemático y que además vulnera otro de los principios de la justicia distributiva, que es el principio de imparcialidad. Imparcialidad. Aquí nos toca tratar de tener criterios lo más objetivos posibles. Por supuesto, siempre hay un rasgo de subjetividad. En todo esto hay emociones, en todo esto hay afectos, en todo esto hay incertidumbres, pero tratamos de que haya imparcialidad en la asignación de recursos. Por eso, el Comité de Bioética Español definió no estar de acuerdo con el concepto de valor social del paciente. Eso fue la reunión que se hizo la semana pasada y que se promulgó un documento el miércoles de la semana anterior del Comité de Bioética Español. El otro concepto con el que el Comité de Bioética Español no está de acuerdo es el concepto de supervivencia libre de discapacidad. Discapacidad es un término demasiado amplio, demasiado genérico, y creemos que también puede ser éticamente problemático, porque entonces cualquier persona con una enfermedad de baja prevalencia, con un trastorno cognitivo, con un síndrome Down o una paraplegia, etcétera, entonces de entrada tiene algún tipo de discapacidad y no debería asignársele el recurso. Y creemos que es un concepto genérico basado más en prejuicios y en discriminación que en un criterio de imparcialidad. Entonces, esos dos son puntos importantes sobre los que llamó la atención el Comité de Bioética Español la semana anterior y que están de acuerdo con otras guías que se han promulgado en el mundo. De ahí en adelante hay otros puntos. La necesidad, por ejemplo, de hacer un triaje para la clasificación de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Algunas instituciones, Italia y España, han propuesto, por ejemplo, que las instituciones diseñen los protocolos, los criterios y los comités, es decir, se instauren comités de triaje para ayudar al equipo de salud, al médico y a todo el equipo de cuidados intensivos en la toma de decisiones. Estas son decisiones moralmente muy difíciles que generan gran angustia moral. Y creemos que si hay una asesoría de un comité institucional para la implementación del triaje, un comité que puede estar conformado por un intensivista, por un anestesiólogo, por un bioeticista, estos comités nos pueden ayudar a tomar decisiones más colegiadas, más interdisciplinarias y más imparciales, por ejemplo. Y hay otros criterios, por supuesto, que se han ido proponiendo en este contexto. De pronto Julieta también nos quiere aportar en ese sentido o en alguno de los puntos que hemos tocado. Profe, hay una pregunta, aquí dicen, profe, una pregunta, ¿la edad tiene que influir en la toma de decisión? Importante, la edad es un criterio, pero no es el único criterio. Hemos visto particularmente cuando explotó el problema en Italia y en España, empezamos a ver noticias donde decían los médicos están tomando decisiones en medio de la angustia y están limitando el ingreso de pacientes de 80, de 70, de 65 años. La edad como dato aislado, como criterio aislado, no es un criterio suficiente. La edad hace parte de un conjunto de criterios, como lo hacemos en reanimación, como lo hacemos en el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, como lo hacemos en decisiones relativas al cuidado paliativo o a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Es la edad sumada a otros criterios. Es una combinación de factores. Es edad más comorbilidades asociadas, más funcionalidad, más fragilidad, por ejemplo. Y en ese sentido hay distintos criterios. Un autor, que es White, por ejemplo, propuso también en unas guías recientes 3 elementos fundamentales. Uno, calcular la supervivencia en el corto plazo. Y para eso hay escalas como el SOFA, etcétera, que nos permiten tratar de aproximarnos en términos pronósticos a esa categoría supervivencia en el corto plazo. Segundo criterio, supervivencia en el largo plazo. Y ahí entran factores como
el índice de comorbilidad, por ejemplo, índice de comorbilidad de Charson. Y tercero, la edad. Pero entonces es la edad más comorbilidades, funcionalidad, fragilidad, etcétera. No creemos que la edad como dato aislado es un criterio insuficiente. Profe, aquí hay otra pregunta. Si un paciente con COVID-19 que tenga, perdón, se me fue, profe, si un paciente con COVID-19 que tenga una patología de base neurológica no tendría criterios para ventilación mecánica. Perdón, la primera parte de la pregunta, ¿me la reitere, por favor? Listo, profe. Si un paciente con COVID-19 Sí. que tenga una patología de base neurológica no tendría criterios para ventilación mecánica. Depende de qué patología neurológica estemos hablando. Entra el mismo criterio. Una cosa es un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor en estadio FAST 7C. Una cosa es un paciente en un estado vegetativo permanente. Pero otra cosa es un paciente que puede tener una condición neurológica que todavía le permita funcionalidad y calidad de vida. Creo que hay un concepto fundamental y es no podemos introducir criterios genéricos, amplios, generales, tan generales. No, nos toca especificar con criterios paciente a paciente. Edad, comorbilidades, supervivencia en el corto plazo, en el largo plazo, funcionalidad, fragilidad. Y para eso hay muchos instrumentos que podemos utilizar. Creo, reitero, que sería interesante que las instituciones consolidaran, como lo hicieron en Italia, en España, incluso tardíamente, pero lo están haciendo en Nueva York, comités de triaje para apoyar a los equipos de salud en esta difícil toma de decisiones. Vale, profe, hay otra pregunta muy interesante. Aquí está. ¿Este triage debería ser para tomar decisión sobre prioridad en el derecho a la atención en cuidado crítico y ventilación mecánica cuando estamos ante la escasez de recursos? No negar la atención, pero sí dar una prioridad sobre otros. Sí, así lo he planteado. Sí, los criterios son para priorizar y maximizar la utilidad del recurso escaso. No son comités de muerte para negar el derecho a la salud. En los años 60 en Estados Unidos, cuando aparecieron las primeras 3 máquinas de diálisis en Seattle, en Estados Unidos, crearon unos comités. Habían 2 comités. Los comités técnicos que definían médicamente los pacientes que podían ingresar a conectarse a las únicas 3 máquinas de diálisis en Estados Unidos. Y el otro comité que era el comité ético, que en esa época lo llamaban el comité de la muerte, porque ellos definían quién se conectaba o no, y uno de los criterios que utilizaban era el valor social, en una época donde todavía los afrodescendientes no tenían derechos civiles, entonces nunca se conectó un negro, una persona negra, ¿sí? Entonces, reitero, el valor social es problemático y no son comités de muerte, no son para negar el derecho, son para priorizar el uso del recurso en condiciones excepcionales. Hay otra pregunta. Dicen que el COVID-19 suele ser más agresivo en personas que presentan algún tipo de enfermedad crónica no transmisibles. ¿Esto sería un criterio para no acceder a la unidad de cuidado intensivo? Puede ser un criterio, pero reitero, todavía son criterios muy genéricos, ¿sí? Porque si hablamos de enfermedad crónica, podemos hablar de un espectro demasiado amplio. Si usted me habla de un paciente con insuficiencia renal crónica, con en un estadio muy avanzado que no es candidato a trasplante, etcétera, diabetes, hipertensión, de pronto, si tengo otro candidato que no tiene esas comorbilidades, de pronto sea mejor dárselo al paciente con mayor posibilidad de recuperación. Pero reitero, criterios genéricos como enfermedad crónica, como discapacidad, como edad o como trastorno neurológico son demasiado genéricos. Nos toca especificarlo con criterios lo más objetivos posibles e imparciales. Hay otra pregunta. Perdón, profe, un momento. Dice, buenas tardes. ¿Qué carga argumentativa jurisprudencial en Colombia apoya estos procesos dentro de la justicia distributiva? Arley, si quieres, disculpa, Sí. Boris, Sí. me adelanto sobre el tema local. Claro que sí. No sé si quieras que pasemos un momento. Yo les tengo una presentación que decanta y desciende las recomendaciones del Ministerio a lo asistencial, que me parece una cosa muy importante para quienes nos escuchan y que podamos enriquecer las respuestas
desde ambas perspectivas, desde este recuento que nos está haciendo Boris frente a lo que ha pasado en términos de posicionamiento en otros países y a lo que está sugiriéndose desde el Ministerio en términos de descender esos conceptos de principios específicos a criterios contextuales, sobre todo porque el asunto de la desigualdad profunda en la que nosotros arrancamos a competir contra la pandemia es una cosa que va a determinar la manera en la que permee la justicia distributiva. Eso es una cosa que nosotros no podemos perder de vista y que la mayoría de la literatura que tenemos todo el tiempo y a la que tenemos acceso, informal y formal, viene de países que tienen sistemas de seguridad social muy distintos al nuestro, pero que además tienen unos contenidos de asistencialidad con los que nosotros no contamos y que nuestra heterogeneidad en términos de población y de acceso viene de una falencia previa que va a profundizarse dentro de la pandemia, lo cual no nos exime de ciertas responsabilidades jurídicas como parecía preocupar en la pregunta, y sé que es una preocupación general para la mayoría de los profesionales de la salud, y es qué tan responsable soy de reorientar un paciente o de no iniciar un tratamiento si no hay unos criterios específicos o un lineamiento de criterios específicos. Voy a compartirles la pantalla a las personas que nos acompañan y a ustedes para que puedan ver la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si ya la estás viendo? Sí, la vemos. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a conversar rápidamente. Espero no tomarme más de 18 o 20 minutos. Me parece muy importante que hablemos de cómo se descienden estas recomendaciones desde los principios generales hacia la realidad asistencial. En ese orden de ideas, quisiera que entendiéramos todos y que nos enfocáramos hacia la tensión moral básica, y es que en el espacio del cuidado crítico de las unidades de cuidados intensivos y en las alocaciones posteriores, sea de cuidado paliativo o previas con la atención en urgencias para el triaje de ingreso de los pacientes, va a presentarse un cambio de paradigma en el enfoque asistencial. Ante esta presión sobre los recursos que nos están diciendo se van a hacer progresivamente más escasos, la visión previa de la atención enfocada en lo individual, de garantizar que todo saliera muy bien de este valor de la vida individual, se transforma a una atención enfocada en lo público, lo que en última nos lleva es a modificar la visión de mayor pérdida de vidas posibles, sin enfocarnos de manera principal y centrada en el valor de la vida individual. Eso es una tensión moral fundamental, porque es que esa tensión moral es para cada uno de los que nos confrontamos con la atención del paciente, pero también para los que generamos documentos o discusiones, porque en la condición no crítica, el valor de la vida individual siempre está preservado y siempre debe ser priorizado. El giro que provoca la situación de crisis, en este caso una pandemia o en otros escenarios un desastre, nos lleva a buscar responder a la reubicación con coherencia de realidad contextual y territorial, que es una cosa que para el país debe ser muy importante. Definitivamente no es lo mismo contar con 150 camas en una unidad de cuidados intensivos en el centro del país o en una ciudad principal que encontrarse en San Andrés, Cartagena, Sincelejo o en el Cauca. Esa coherencia con la realidad contextual y territorial es lo que debe mantenernos a nosotros en la conversación, porque como les mencionaba el profesor Boris hace un momento, los principios éticos para la alocación de recursos en crisis cuentan con una literatura profusa. Y esa literatura profusa no es nueva, no es de esta pandemia. Cuando uno entra a hacer una revisión de lo que hay disponible, tenemos documentos desde los 90 hasta los 2000, incluso con otras epidemias de crisis respiratorias por H1N1 o por otros tipos de influencias. Y el discurso o la discursiva o todo el argumento que hay alrededor de los principios éticos casi que pudiéramos resumir lo que está en la primera parte: justicia, deber de cuidado, transparencia, consistencia, proporcionalidad y responsabilidad, enfocados en que la prioridad es lo público, en que la prioridad son todas las personas y no las atenciones individuales. Ahora, buscan responder a la pregunta cómo maxificar los beneficios reduciendo los daños. Sí, la visión es profundamente utilitarista. Esto no es una cosa que no sea transparente en los documentos. Es muy transparente en los documentos y por supuesto debe generarnos disconfort moral en primera medida porque no es nuestro paradigma ni nuestro enfoque de derechos habitual.
razón por la cual no vamos a discutir permanentemente sobre los principios éticos, sino, coincido con la postura del profesor Boris, debemos descender criterios que vayan acorde a esta noción general de vamos a proteger el bien común a partir de la reducción de daños para todos con una intención de que haya más vidas salvadas, o sea, menos muertes. ¿Cómo hacer eso? Primera pregunta para responder de forma individual. No vamos a hacer daño, vamos a buscar beneficiar al mayor número de personas posibles, vamos a actuar frente a la atención con justicia sanitaria y eso incluye en términos de recursos los elementos de protección y desinfección, que es una cosa que no debemos pasar de vista y es que uno de los grandes conflictos éticos que se moviliza cada vez más ante la escasez de recursos es poder protegernos para garantizar el cuidado. Y eso va atado directamente con mantener la integridad profesional. Y es que si los profesionales de la salud, médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, terapeutas respiratorias, psicólogos y todos los que están garantizando la plataforma de cuidado no pueden garantizar su integridad, probablemente no vamos a poder garantizar los mínimos de atención para el paciente. Esto, si ustedes lo miran en primera medida y lo comparan con el paradigma corriente, hay unos grandes ausentes: autonomía, dignidad humana relacionada con la posibilidad de autodeterminación y autogobierno, que es lo que estamos viviendo todos en el aislamiento físico, y la igualdad. El profesor Boris hacía mención a la equidad. La igualdad es una de las primeras que sufre en el escenario de justicia ante la crisis y la necesidad de adecuación de los recursos escasos. Por eso es tan importante ser transparentes al momento de la atención frente a la realidad en la que nos encontramos, porque probablemente nos vamos a encontrar con la objeción de pacientes y familiares de no comprender por qué no están recibiendo atención para situaciones potencialmente tratables por fuera de la crisis. Y es que si para nosotros que comprendemos pragmáticamente que la discusión se ha ido a un espacio de tensión moral para quienes están en primera persona recibiendo el impacto del proceso de enfermedad, la comprensión sobre el daño no va a tener el mismo ritmo que para nosotros. En ese orden de ideas, ¿qué dice el marco normativo colombiano? Y que es muy importante para que se sientan, si no tranquilos, por lo menos respaldados por la posibilidad de tomar este tipo de decisiones y de descender concretamente esos principios a criterios concretos. Miren, desde el 93, en una reiteración frente a la potestad que tenemos los profesionales de la salud para limitar los cuidados cuando no hay condiciones clínicas favorables para los pacientes, hay sentencias de la Corte Constitucional como la T200 del 93 que nos dice el médico puede detener el tratamiento y ningún médico ni ninguna institución está obligado a continuar los tratamientos para una persona cuando no hay la posibilidad de continuarlos, ni cuando existe una situación en la que el paciente no se beneficia para continuar con su vida en el término más puramente biológico. Descendiendo este concepto a la realidad actual, eso implica que si el paciente que yo ingresé al espacio de cuidado crítico no evoluciona satisfactoriamente, lo puedo retirar de ese soporte sin ninguna preocupación sobre la consecuencia legal de esa actividad. En ese mismo concepto de vida biológica y de calidad de vida, que una de las discusiones, por supuesto, al respecto de los criterios de ingreso, que los tocaremos más adelante frente al concepto de discapacidad y vulnerabilidad por envejecimiento, aparece la sentencia T062 del 2006, que hace referencia a que la vida biológica es diferente a la calidad de vida y a la potencialidad de existir y de verse beneficiado de la vida como un bien individual. En ese escenario empieza a discutirse todo lo que va a ser el derecho fundamental a morir con dignidad en el país y que no podemos perder de vista hoy con la aparición y validez de la adecuación de los esfuerzos terapéuticos como un concepto vertical que viene y se desciende desde los equipos médicos, porque el marco normativo colombiano está pensado a que las personas puedan solicitar activamente, que nosotros no nos obstinemos y por primera vez nos estamos viendo obligados a reducir las intervenciones de forma específica. En una buena coyuntura histórica contamos con una definición muy reciente de adecuación de esfuerzos terapéuticos para el contexto colombiano, sobre la cual vamos a poder trabajar y ante la cual deben estos criterios específicos, protocolos y lineamientos de las instituciones adherirse para actuar en conformidad a lo que la norma nos permite y actuar con seguridad para sus profesionales
y para todos sus equipos. Y por supuesto, pues está la línea técnica para COVID en términos de recomendaciones generales que aparecen en la página del ministerio y que es parte de lo que les voy a comentar acá. Ahora, devolviéndonos al tema de la definición de la adecuación de esfuerzos terapéuticos que está en la resolución 229 del 2020, lo más importante para el contexto en el que estamos teniendo esta discusión, pandemia, necesidad de reubicar los recursos, y aunque quisiéramos no tener que confrontarnos a esa situación, sabemos que muchas de nuestras instituciones en territorio, que muchos de nuestros profesionales van a tener que tomar esas decisiones, nos sintamos cómodos o no al respecto, porque no contamos con una distribución del recurso, que como dijimos antes, buena, que se va a profundizar. En ese orden de ideas, nuestro concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, las recomendaciones del ministerio plantean que haga parte del plan inicial del paciente tan pronto se hace el triaje y tan pronto ingresa a la unidad de cuidados intensivos. ¿Esto qué quiere decir? Que deba ser presentado como una opción, como una posibilidad desde el ingreso, sea para retirar o para no instaurar las medidas de soporte vital dependiendo del cuidado requerido y la evolución. ¿Qué es lo que resulta desproporcionado en este escenario? Los medios terapéuticos no se encuentran disponibles, por lo tanto, el fin de la intervención resulta desproporcionado. Esta noción, este concepto, decantado específicamente para la atención de los pacientes dentro de la pandemia, debe ser transversalizado a un triaje organizado. Lo que mencionaba previamente Boris al respecto de la necesidad de tener criterios concretos que sean homogéneos para todos, es una de las recomendaciones generales que se está haciendo en el documento del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos establecer un nivel de comunicación temprano con pacientes y familias al respecto de cuál va a ser el nivel de cuidado requerido y ser muy claros al respecto de cuál vamos a poder garantizar en el espacio en el que nos encontramos. Si se va a iniciar o no soporte vital dependiendo de la evolución y que ese que se inició puede ser retirado y que puede ser retirado y eso no implica el abandono del cuidado, porque una de las cosas que hay que establecer tempranamente es el inicio de medidas paliativas, sea porque retiramos o porque no iniciamos. Tratando de responder a qué. Aquí hay una prioridad y es tratar a quienes se benefician de ser tratados y garantizar siempre el apoyo a quienes no podrán recibir tratamiento específico. Eventualmente nos vamos a confrontar con la saturación. El problema no va a ser a quién le doy el equipo de sostén vital, porque es que esto no solo se trata del ventilador, esto se trata del equipo médico que lo pone sosteniendo allí, que lo hace funcionar. Esto se trata de la disponibilidad de otros insumos y de otros medios para garantizar la linealidad de ese cuidado y que definitivamente ya no va a haber. Y si ya no tengo disponibles, habrá otras medidas que le pueda garantizar y eso debe ser inicialmente una medida de comunicación transparente para todas las personas que ingresan a los servicios de atención. Ahora, cuando hablamos de los criterios de ingreso, retiro y atención, por supuesto es donde aparece el debate más profundo. Como les decía hace un momento, los principios en la literatura científica no son nuevos, se han debatido, se han discutido, tanto que uno de los autores americanos que más le ha dado discurso teórico a esto, que es Ezequiel Emanuel, actualizó sus propios principios del 2009 frente a la pandemia de COVID el 23 de marzo del 2020, buscando reenfocarlos frente a que deben ser estandarizados para este momento. ¿Por qué? Porque el proceso de COVID-19 nos ha puesto en un reto de no entender el proceso de evolución de enfermedad, pero además de confrontarnos con una manera de comunicarnos y comportarnos cultural y socialmente muy diferente. En ese orden de ideas, la estandarización es la clave para garantizar que nos movamos en espacios más seguros como profesionales de la salud. Midiendo ¿qué? Gravedad del cuadro y posibilidad de requerimientos prolongados de soporte como primera medida, porque sabemos que si el escaso recurso es nuestra prioridad, un paciente o una persona que vaya a estar mucho tiempo sin beneficiarse implica dañar a muchos otros. Esa es la pregunta que debemos hacer continuamente. La decisión que yo tomo, ¿cómo daña al bien público que en teoría estoy tratando de proteger? ¿Cuáles son los objetivos de esos criterios? Definir supervivencia, funcionalidad y tiempo de vida sin enfermedad.
Como se mencionó previamente, hay una tensión muy importante desde la validez ética de hablar de discapacidad en este escenario, a pesar de que la noción general es utilitarista. Debemos procurar de manera inicial no sentarnos en la discriminación a través de medidas no objetivas. Por lo tanto, la combinación de escalas, dependiendo de lo que yo pueda manejar en mi IPS, dependiendo de lo que yo pueda manejar con mi equipo, dependiendo de la posibilidad que yo tenga de apoyarme con un comité de ética, con un comité de bioética, con una consultoría de bioética específica, me va a permitir ampliar las posibilidades de acceso y de evaluación, pero en primera medida tenemos evaluación de supervivencia, funcionalidad, tiempo de vida sin enfermedad con combinación de escalas objetivas y nunca limitarse a criterios individuales. El asunto de los criterios individuales, por supuesto, fue un tema para acabar con los médicos, para acabar con los bioticistas que nos pusimos de moda en redes sociales últimamente frente al límite de edad establecido inicialmente en algunos países europeos, pero recuerden que la forma en la que entraron a la atención no fue anticipatoria. Una de las recomendaciones generales para definir criterios es hágalo anticipadamente. Por eso estas discusiones de anticipación que parten de preguntarnos yo qué puedo hacer en el espacio y con el contexto que cuento, van a permitirnos tener en expectativa menos tensiones morales. Ahora, una de las cosas que sí es novedosa frente a lo que veníamos haciendo previamente, en términos de criterios de ingreso, retiro y atención, es el criterio del orden de llegada. Eso es una cosa que ha tenido muchísima discusión y que de hecho algunas personas en los foros de bioética y en especial los americanos han tenido grandes discusiones al respecto del criterio de orden de llegada como medio de desigualdad y de profundización de la desigualdad, sin descartar que este pueda ser un criterio para nivelar cuadros similares. De entrada debe descartarse y debe descartarse porque de usarlo independientemente y de manera exclusiva, cuando me encuentro ante la posibilidad de escasez, va a ser más difícil el retiro y la aceptación de la discontinuidad de la atención. Por otra parte, esto es una cosa muy importante para nosotros en el país. Sabemos que existen presiones de terceros, que el valor social, como se había discutido inicialmente, cobra una relevancia a la discusión muy preocupante y es que todos nuestros protocolos, lineamientos, posiciones técnicas, desde las unidades de cuidados intensivos, desde los grupos de apoyo a las unidades de cuidados intensivos, tengan claro que no hay ninguna priorización por indicación administrativa, o sea que la persona recomendada definitivamente no existe. Y si eso es transparente en el documento del Ministerio de Salud, debe ser transparente en los lineamientos, recomendaciones y criterios de sus instituciones. Hay un marco específico para hacerlo y está sustentado en una literatura amplia que, como decíamos previamente, no es solo para el COVID, sino que viene de otros escenarios de desastres. Y por último, tener en cuenta que sí, las recomendaciones del Ministerio hablan del valor instrumental, no del valor social. Y hablan del valor instrumental en términos de darle prevalencia a los equipos de salud, de darle prevalencia a los profesionales de la salud, porque recuerden que hemos todo el tiempo hablado de un cambio en la visión del valor de las vidas salvadas y no del valor de la vida individual. Frente a los profesionales de la salud, vamos primero. La única forma de continuar las atenciones es que nosotros podamos estar allí. Y podamos estar allí implica que si hay un deterioro, que hay una necesidad de ubicación de ese recurso, debe ir primero al equipo médico. Ahora, una cosa sobre la cual han surgido muchísimas preguntas y que probablemente las personas que no están en ciudades principales escuchando esto se hacen es qué pasa con la referencia y la contrarreferencia, qué pasa cuando yo estoy en un sitio donde estabilizo al paciente con un cuadro respiratorio que requiere una ventilación, ¿puedo o no puedo remitirlo? Definitivamente la alocación de recursos y esta negociación al respecto de la garantía del cuidado en términos de tiempo es una cosa que las instituciones deben tener de manera clara, fijada, si van a recibir o no van a recibir pacientes y si no los van a recibir, tener recomendaciones de cómo continuar el apoyo para esos equipos que se encuentran en territorio, para esos equipos que se encuentran en la parte regional sin acceso a equipos especializados, sobre todo porque no debemos perder de vista que podemos aumentar el número de ventiladores, pero no vamos mágicamente a multiplicar a los intensivistas, ni a los anestesiólogos, ni a los cirujanos con entrenamiento en soporte vital.
Hay dos preguntas que no quisiera que se nos fueran de las manos, y es el uso de medidas experimentales. Todos los que estamos en redes sociales hemos leído un montón al respecto de las combinaciones de medicamentos para acortar los síntomas o reducir el impacto de la enfermedad, y la investigación durante la atención. Tanto los comités nacionales de bioética de Latinoamérica como algunos de los europeos han dado recomendaciones parciales al respecto de esto. El Comité Nacional de Bioética de Colombia habla de que hay un enfoque de derechos específicos. El ecuatoriano casualmente hoy publicó al respecto de las medidas experimentales decirles no, mida por favor el daño, mida por favor la expectativa. No hay un punto claro al respecto de esto, como sí lo hay frente a la investigación durante la atención. Hay una necesidad de generar conocimiento, por supuesto, pero esto no nos exime, así como hay unas medidas normativas para protegernos en la toma de decisiones. Para investigación, el consentimiento informado no ha desaparecido. Pero además, dentro del escenario de justicia distributiva, lo que no se puede volver el escenario de investigación es un medio para garantizar la atención. Entonces no vamos a continuar la atención o discontinuar la atención de los pacientes porque el que me llegó cumple con mejores criterios para la investigación que estoy cursando. Eso en términos de criterios. Ahora, ¿qué pasa con la toma de decisiones en lo asistencial puntualmente? Que aparecen dos grandes figuras con las que no estamos familiarizados. Son los documentos de voluntad anticipada y la subrogación de las decisiones, que en Colombia cuentan con una normativa muy concreta, pero con la que, insisto, no nos hemos familiarizado, sobre la cual tenemos poca concretitud sobre cómo nos tocan y cómo debemos manejar esas atenciones. Lo primero para cualquier camino en este proceso de atención es la información temprana y consciente. La información temprana a las personas implica cumplir con ese principio de transparencia y de responsabilidad para garantizar una atención oportuna de acuerdo a las necesidades, sostén vital o atención por cuidados paliativos. Mientras el paciente pueda recibir la información y dar el consentimiento directo, nos vamos a enfocar estrictamente en el paciente, en la persona a la que está recibiendo las atenciones. Nosotros somos muy dados a tener decisiones colegiadas con los familiares, y recuerden que una de las cosas más angustiantes de este proceso es tener que justificar públicamente la negativa de un tipo de atención que está siendo esperada. La suscripción temprana del documento de voluntad anticipada es una prioridad en términos de que haya una validez de la adecuación del esfuerzo terapéutico en caso de que yo lleve a un paciente a la unidad de cuidados intensivos y se deteriore. Este documento, este elemento puede respaldar con muchísima solidez la decisión del retiro si se firma tempranamente, o si existe tal documento, inmediatamente me reduce los demás criterios de ingreso porque no tendría que ingresar al paciente inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, entendiendo lo siguiente: la adecuación de los esfuerzos terapéuticos no se limita a la preexistencia de una enfermedad crónica irreversible avanzada, sino la presencia de una condición clínica de fin de vida, o sea, un paciente que está en un proceso de deterioro y puede morir en cualquier momento. Por supuesto, la evaluación contextual para la toma de decisiones es una cosa que se va a reiterar porque va a ser móvil. Los principios éticos son fijos, los criterios son fijos, pero la evaluación para moverse en el cumplimiento de esos criterios siempre debe ser contextual. Y debe ser contextual no solo en el recurso que tengo dependiente de dónde estoy, sino de esa persona que tengo enfrente, cómo se va a beneficiar directamente y cómo no se van a dañar a otros de continuar ese soporte. Entonces, hay un concepto de beneficio mínimo desde lo particular y lo colectivo que no es negociable. La actuación con proporcionalidad sobre el recurso, pero además sobre el cuerpo que estoy cuidando, y la oportunidad de la atención. ¿Y a qué viene la oportunidad de la atención? Hablar de las medidas paliativas. De esto hemos hablado poco, porque no queremos tener que discutirlo. Es muy importante que hablemos de a quién le vamos a poner el ventilador, dónde están esos ventiladores, qué está pasando con la disponibilidad de camas. No podemos perder de vista que hay personas que van a fallecer por COVID y no pueden fallecer en sufrimiento, en dificultad respiratoria y en mayor angustia de la que ya se encuentran por estar en esta circunstancia en especial. Entonces, lo que ven listado en su pantalla es casi que de manera descendente cómo se propone una atención que cumpla esos principios iniciales, pero que no se aleja del todo de lo que es la definición de cuidados paliativos, tanto en el marco mundial como en el marco local. Y lo primero es el control de secreciones y tos, que es una cosa que, aunque no nos parezca grave de primera medida, es una medida de contención muy importante frente a el contagio.
control de la ansiedad al respecto del proceso de toma de decisiones y de deterioro, el alivio de la disnea y la pregunta al respecto del momento de sedación por confort o sedación terminal en caso de una dificultad respiratoria que progresa, se está haciendo severa y en la que definitivamente el paciente no solo no sería candidato al soporte ventilatorio o incluso ni siquiera a la intubación para considerar el traslado. La reubicación de los pacientes es una cosa que genera muchísimos conflictos porque vamos a tener, por supuesto, los servicios eventualmente saturados y el contacto directo ante la ausencia de elementos de protección puede que nos impida sacar un paciente del espacio de la unidad de cuidados intensivos rápidamente al espacio de hospitalización si no nos hemos anticipado, pero es algo que hay que tener en consideración. Y la ubicación de atención en domicilio fue considerada por el decreto y por la reglamentación 553 del 2020 del Ministerio de Salud, incluyendo en las atenciones domiciliarias el concepto de muerte digna. Por supuesto, nos estamos moviendo en un asunto resbaladizo de no garantía de acceso a opioides o de benzodiazepinas o de personal entrenado. Sí, lo sabemos, es que la pandemia está profundizando problemas que ya teníamos, pero debemos tener en consideración que esto hay que ponerlo en los lineamientos locales y hay que considerarlos cuando nos anticipamos a la preparación de cómo vamos a atender a las personas. El acompañamiento dentro del proceso de muerte sin duda es un asunto retador. Cuando nosotros nos preguntamos por reducir daños, lo último que pensaríamos es tener una persona que se pueda contagiar directamente cuidando al paciente o si tengo una escasez de recursos, reubicando al equipo que se supone debe estar manteniendo las condiciones de soporte e integralidad de otros pacientes en el acompañamiento del proceso de muerte. Nuevamente, contextualizado va a ser mucho más fácil de definir, pero debemos garantizar inicialmente control y alivio sintomático, reduciendo el contacto de nuestro equipo e informando tempranamente a la familia que puede que no puedan acompañar a sus familiares directamente dentro del proceso de deterioro, pero sí vamos a garantizar que este no sea en sufrimiento. Por último, la necesidad del acompañamiento al duelo va a ser una situación más que retadora porque las consecuencias de vivir este proceso de enfermedad en aislamiento físico y en condiciones de tensión van a generar unas nuevas necesidades que vamos a atender posteriormente y no dentro de la crisis probablemente. Por último, para que pudiéramos dar parte a la conversación y a las preguntas concretas que tengan, hay un montón de conflictos comunes en los que empezamos a meternos reiteradamente y es la indignación colectiva. Esta pandemia de redes sociales con muchísima violencia, con muchísima agresión, los profesionales de la salud no han dejado de estar en riesgos de seguridad física y legal. Espero que después de lo que les presenté muy someramente se sientan un poco más tranquilos a descender sus criterios específicos con la tranquilidad de que no hay una responsabilidad legal concreta en reorientar los esfuerzos terapéuticos o en decir que no pueden hacer la atención mientras estén justificados apropiadamente. La atención a personas en condición de discapacidad sigue estando medida bajo el mismo concepto de maxificación del beneficio y reducción del daño. Eso es una cosa muy importante porque no estamos hablando de reducir los derechos humanos de las personas, estamos hablando de que hay una reducción general de los derechos y las preferencias individuales en una situación de peligro colectivo y que no va a haber un abandono del cuidado. La no ubicación de un ventilador no implica el abandono del cuidado y la garantía asistencial por otras medidas. Y esto es una cosa a la que debemos repetirle a todos los demás y que debemos descender como información general, y es que tener una necesidad específica de un sostén vital y no poder conseguirla no implica que no se dé alivio y acompañamiento dentro del proceso. La discriminación por edad es una cosa que surgió, que fue una explosión al respecto de los criterios éticos para tomar este tipo de decisiones de reubicación del recurso, como se mencionó previamente. No debería ser una preocupación en tanto no es un criterio exclusivo y no debe ser el criterio individual que se utilice. Por último, la ausencia de elementos de protección para los profesionales de la salud y la posibilidad de apartarse del deber de cuidado y de la responsabilidad médica de atender. La seguridad va primero y esto es una cosa que hay que ponerla no en blanco y negro, sino discutir al interior de cada una de sus instituciones para poder garantizar las atenciones a largo plazo, porque esto es un proceso que no se va a acabar en 2 semanas. Esto es algo que va a durar un tiempo
y que va a poner al límite la forma en la que vamos a cambiar ese paradigma de atención previamente individualizado, donde cada vida tenía un valor muy importante frente a una maxificación de beneficios con reducción de daños. Les dejo rápidamente la bibliografía que fue utilizada para esta presentación y el documento de recomendaciones generales del Ministerio tiene un listado de bibliografía y de enlaces generales para que actualicen toda esta información que está continuamente en crecimiento. Gracias, Julieta. De acuerdo. Hay también algunas preguntas y de pronto, Julieta, vamos respondiendo algunas de las preguntas, también tratando de agruparlas. Por ejemplo, hay una pregunta relativa a reanimación, que hay quienes consideran que los pacientes con infección por COVID-19 pueden tener menores posibilidades de recuperación tras la reanimación, que si se reaniman o no. Bueno, ahí están, por ejemplo, un resumen de las recomendaciones de la AJA, la Asociación Americana del Corazón, sobre el tema de reanimación en el contexto de la pandemia. Y lo mismo, el tener infección por coronavirus no es criterio de entrada para decidir la no reanimación. Se siguen también criterios de proporcionalidad, igual que en cualquier otro escenario de reanimación, pero por supuesto, tomando precauciones específicas en los procesos de ventilación, de manejo de vía aérea para evitar el riesgo por aerosolización, etcétera, pero en principio no es criterio para decidir no iniciar. Ahí está un resumen en español de las recomendaciones que recientemente se publicaron al respecto. También hay varias preguntas, por supuesto, sobre el tema legal, el tema jurídico. Estoy de acuerdo con la intervención de la doctora Pía Sarmiento, quien dice, bueno, la lex artis es el concepto fundamental acá. Recordemos qué es lex artis. La lex artis hace referencia al conjunto de normas de excelencia de la práctica profesional en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ésta se ejerce y en las dimensiones humanística, técnica, científica del oficio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de en las condiciones de tiempo, modo y lugar, estamos hablando, por supuesto, en este contexto de unas condiciones excepcionales, unas condiciones de emergencia de salud pública, de limitación de recursos. Nos toca documentar, como siempre en la historia clínica, como documento probatorio de primer orden, el por qué se toman las decisiones en un contexto específico y si esa justificación es coherente, es lógica desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, aunque la situación es excepcional, seguramente la lex artis puede eximir a los profesionales. Recordemos que cuando se habla de causas, hay causas exonerativas y hay eximentes de responsabilidad. Dentro de las causas exonerativas está la fuerza mayor, está el caso fortuito. Dentro de los eximentes de responsabilidad está el estado de necesidad. Estos términos jurídicos, entre otros, ¿a qué hacen referencia? A situaciones en las que entran en conflicto distintas obligaciones médicas, legales y jurídicas, pero donde en situaciones desesperadas el profesional tendrá que darle prioridad a un principio sobre otro. El punto es que lo pueda justificar. El punto es que nos toca justificarlo desde el punto de vista médico. Por eso tratamos de que no sean criterios arbitrarios ni criterios demasiado genéricos, sino tratar sabiendo que no vamos a anular la incertidumbre en un escenario como este, pero tratando de disminuir esa incertidumbre lo máximo que se pueda. ¿Sí? Profe, saqué ya, organicé las preguntas, entonces para darlas como en un orden, hay como 6 preguntas. Perfecto, Listo. gracias, Ale. Listo, entonces mire, dice la persona, pregunta compleja con el manejo de códigos azules del paciente positivo o negativo de COVID-19 ante la escasez de recursos, ¿reanimo o no reanimo? Ya la respondimos. Listo, vale. ¿Cómo accedería el paciente COVID-19 a cuidados paliativos si se sigue el mismo proceso que con otro paciente con una condición crónica, irreversible y de alto impacto? ¿Dónde queda la calidad de vida? Creo que la doctora Julieta. Listo, perfecto. El asunto de la noción de cuidado paliativo en la que veníamos por la ley de 1733 de 2014, confrontado con que hubiese un diagnóstico previo de enfermedad crónica irreversible avanzada, queda ampliado
Por eso las recomendaciones del Ministerio insisten en que deben ser una prioridad frente al reconocimiento de que el tipo de atención integral que puede requerir esa persona es el alivio sintomático. Es el alivio sintomático en términos no de que el cuidado paliativo se mantenga en la punta de la pirámide con especialistas para atender las necesidades del paciente, sino de que tengamos todos la educación mínima necesaria para aliviar la disnea, la tos, la ansiedad que puede tener ese paciente. En el documento del Ministerio hay una referencia a las guías de cuidado paliativo que fueron citadas por la Sociedad Colombiana de Cuidados Paliativos frente a cómo debe manejarse opioides, cómo debe manejarse ansiedad, cómo debe manejarse disnea, sobre todo en reconocimiento de que nosotros tenemos un muy mal acceso a opioides. Alguien mencionaba dentro de las preguntas qué es región y qué son ciudades principales. Desde el centro del país, ciudades principales se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Montería. Estas instituciones que sabemos, muchos de los que se encuentran allí no cuentan muchísimas veces con la suficiencia en términos de disponibilidad de opioides para atender a los pacientes que ya tienen. Ahora en este escenario puede que nos confrontemos con mayor escasez. Por eso es importante hacer anticipación al respecto de que no se trata de ahora multiplicar a los paliativistas, como sabemos que no vamos a poder multiplicar a los intensivistas, sino de tener recomendaciones concretas centradas en la institución donde estoy y los insumos con los que cuento. El escenario de triaje para no iniciar atenciones de sostén vital debe incluir inmediatamente el inicio de cuidado paliativo en términos de alivio sintomático y acompañamiento para el proceso de muerte en caso de que éste se diera. Hay una pregunta repetitiva que está con el diligenciamiento de la voluntad anticipada, que cómo se podría manejar. Y hay una pregunta adyacente a ello que es si la entrevista con el médico después de pasar por el triage podría tomarse como una voluntad anticipada. Listo. Puede tomarse como una voluntad anticipada, no como un documento de voluntad anticipada. En Colombia tenemos una normativa muy expedita, muy concreta al respecto de cómo se configura un documento de voluntad anticipada en validez jurídica. Los documentos preforma del Ministerio de Salud son bastante sencillos de llenar y si los vamos a dirigir específicamente a las atenciones de COVID, tengamos unos disponibles que sean para firmar con el médico y con eso será suficiente. Si bien el medio de probatoria legal siempre es y será la historia clínica, en un escenario de conflicto potencial es mejor contar con el documento adicional y lo podemos sí llenar desde el triaje específicamente teniendo referencias sobre el espacio de cuidado que el paciente prefiere en caso de requerir la ventilación mecánica o en caso de ser retirado de esta, o si en definitiva la rechaza porque considera que prefiere darle ese espacio a otra persona, que es una posibilidad. Sí, antes de seguir, yo estoy subiendo algunos enlaces en el chat, pero veo que están llegando a un mensaje privado. Entonces, Arley, si nos puedes ayudar de pronto a que queden en el chat y en la grabación de la sesión, o de pronto por Facebook o otro medio para que puedan ver, digamos, los documentos del ministerio, lo que ha mencionado la doctora Julieta Moreno, ¿no? Recordemos, Sí, que hay una resolución 2665-2018 y también se establecieron 3 formas por medio de las cuales se puede formalizar esa voluntad anticipada, ¿no? Bien sea un documento elevado ante notario o un documento privado acompañado por la presencia de 2 testigos. Incluso se valen documentos audiovisuales, filmarse, grabarse con el celular, pero en la grabación deben figurar los 2 testigos, o en la historia clínica ante el médico tratante, y en ese caso el médico tratante funge como testigo. Son 3 formas mediante las cuales se puede formalizar la voluntad anticipada. Boris, quisiera hacer una aclaración sobre el asunto de formalización con el médico. No sirve en la historia clínica. Es muy, muy importante esto. La resolución 2665 establece que hay un método de suscripción, que es un documento, y el medio documental, como lo decías bien, es video, grabación, el documento en papel. El medio de formalización con el médico hace de este documento un anexo a la historia clínica. Sí. ¿Sí? Y eso lo vuelve documento. En este escenario de COVID, donde estoy haciendo un triaje rápido, donde estoy limitado en tiempo y en procesos administrativos, puedo escribir en la historia clínica. El paciente tiene un rechazo específico del sostén vital y eso es suficiente, sí, pero no lo nombremos documento de voluntad anticipada. Sí,
Es una voluntad, es una expresión de voluntad, Es pero una no es un expresión de documento. voluntad. Ujú. Pero si vamos a hacer un documento y lo consideramos dentro de los procesos asistenciales de triaje previamente preparados y anticipados, bienvenidos sean, porque van a generar facilidades para reducir las tensiones morales de los equipos que van a estar luego en la unidad de cuidados intensivos tomando decisiones más difíciles que las que De acuerdo. probablemente confrontemos inicialmente en el triaje. De acuerdo. Hay una pregunta que tenía una compañera fisioterapeuta que no pudo ingresar y un compañero del Ecuador que dice, ¿qué hacer en caso de que llegue un paciente famoso, político, familia con influencia económica o política y haya presión para desconectar otro paciente por este hecho, quizás con pobre pronóstico? A veces sucede que las cosas van a pasar, pero hay otras veces en las que se apresuran este tipo de decisiones. Esa es la pregunta. Sin duda va a ser una situación incómoda y difícil de manejar, pero como hablamos previamente, el criterio de valor social bajo ninguna circunstancia debe ser una medida para la garantía asistencial. Las recomendaciones del ministerio se dieron la pela, por decirlo, por ponerlo en escrito, no una inferencia, sino decir, no hay ninguna recomendación administrativa como criterio de ingreso, ni ninguna recomendación de externos. Ahora, ¿cómo vamos como profesionales a manejar los riesgos asociados a la forma en la que nos van a tratar en redes sociales, a la forma en la que nos van a amenazar? Por favor, no dejemos a los médicos solos. Si ustedes o alguno de los que me escucha tiene algo que ver con los tomadores de decisiones de las instituciones, no dejen a los médicos solos dando esta información, diciendo no, tengan, insisto, protocolos o recomendaciones concretas en su institución o tomen la decisión a más de uno. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Esta pregunta va, pues no sé si sepan todos, muchas regiones de Colombia los que manejamos los ventiladores mecánicos somos los fisioterapeutas. En otras regiones los maneja el médico internista o los terapeutas respiratorios. Nosotros como tal estamos en la construcción de un código deontológico, pero entonces surgen preguntas de varios colegas y dicen, ¿quién está legitimado para la toma de decisión de desconectar a un paciente? Hay casos en los que no todos estamos de acuerdo. En esta contingencia, yo como fisioterapeuta, pregunta la compañera, perdón, que es fisioterapeuta, ¿puedo negarme a desconectar o bajar parámetros de un paciente en vista de las necesidades de los ventiladores mecánicos? En principio son decisiones colegiadas, ¿no? Tratamos de que no sea un solo miembro del equipo quien asuma esa decisión, sino que sea una decisión de grupo, y también por eso proponemos que las instituciones piensen en la posibilidad de asesorarse con comités en los cuales haya personas que trabajen en el ámbito asistencial y que entiendan pues el día a día de este tipo de decisiones. Es posible que al final haya un disenso. Es posible que no lleguemos al consenso feliz y en una situación dramática, urgente, es posible que terminemos decantándonos por mecanismos que no nos gustan mucho, pero de los cuales no podemos eh, excluirnos tan fácilmente como es el tema de la mayoría, la votación por mayoría. Un libro reciente de Julián Savulescu y otros autores sobre este tema dicen hay muchas formas de tratar de manejar los disensos. La que menos nos gusta en bioética es el voto de la mayoría, ¿sí? En los comités tratamos de que se busquen otras alternativas, el disenso razonable, la deliberación, etcétera, pero entendemos que en una situación dramática como esta no tenemos toda la vida para deliberar y quizá nos toque decantarnos por un mecanismo que no nos gusta. El punto es que esto lo podamos sustentar en la historia clínica, podamos sustentar médicamente desde la perspectiva del cuidado paliativo, el cuidado intensivo y desde estos referentes éticos, normativos, el por qué estamos tomando una decisión. ¿Sí? Siempre dentro del contexto de la lex artis, las normas de excelencia de la práctica profesional. ¿Sí? Quisiera adicionar a la respuesta de Boris el asunto de homogenización para estas decisiones de retirar los soportes. De acuerdo, en muchísimas partes del país son los terapeutas respiratorios los que lideran estos procesos técnicos de controlar
los parámetros, de definir el proceso del paciente de manera individual, pero la recomendación en esta circunstancia de crisis es no tomar decisiones a solas nunca. Vamos a discrepar, por supuesto, las tensiones morales sobre estas situaciones están multiplicadas. La evaluación del individuo, cuando yo estoy más cerca de esas atenciones, me supone más retos y más presiones. Si tenemos y contamos con la posibilidad de consultas a los comités, de elevar esas atenciones a otros equipos o a una consultoría externa que no esté viendo al paciente, que no tenga una valoración subjetiva directa, va a permitir una perspectiva diferente. No tomen decisiones a solas, por favor. Justificar una decisión individual en este escenario, así se haya tomado dentro de la Lex Artis, va a ser mucho más cuestionable en retrospectiva que lo que sean y serán las decisiones conjuntas. Arley, discúlpame porque precisamente hay alguien en el chat que hacía una pregunta al respecto de el tema de el acompañamiento, de cómo es una atención moral, la atención del enfermo en lo individual versus la atención al enfermo en lo público, cuando se define el acompañamiento al final de la vida, si esto no es una deshumanización, el aislamiento del paciente que está muriendo. Por supuesto, en el paradigma habitual, permitir la muerte a solas es igual a abandonar el cuidado. Estamos en un escenario, insisto, de reducir los riesgos. El escenario de contagio del equipo o el escenario de diseminación de la enfermedad por un familiar que no va a tener buenas medidas de seguridad o incluso el uso del recurso de protección se ve disminuido. Yo sé que es agresivo y que se siente muy incómodo pensar en la reducción de las preferencias individuales y de los derechos individuales, pero es la realidad de la crisis y si tenemos, insisto, qué pena ser reiterativa con el asunto, esto dentro de nuestros protocolos o recomendaciones internas, va a ser mucho más fácil que si los socializamos a tiempo, nuestros profesionales se sientan menos presionados y menos angustiados a cumplir con la excepcionalidad. Arley, si me permites, de pronto estamos saltándonos el protocolo, pero... Tranquilo, profe. Pero también creo que hay unas intervenciones interesantes. Por ejemplo, Daniel Wappenstein dice, todo consenso es feliz en tanto y cuanto la discusión sea justa. Lo difícil en el trabajo no científico de ser justos. Él está refiriéndose a lo que en ética algunos denominan equidad procedimental. Es decir, que el procedimiento sea equitativo y sea transparente. Es decir, que esté abierto a que cualquiera lo audite y diga, sí, el procedimiento de deliberación fue transparente, no todos estuvimos de acuerdo, pero podemos justificar en la historia clínica el por qué tomamos una decisión, teniendo en cuenta que en esto no hay decisiones en blanco y negro, no las vamos a tener, de hecho, en la unidad de cuidados intensivos, en la vida, en la medicina, en el cuidado paliativo, no hay decisiones en blanco y negro, no hay consensos felices, siempre hay una dosis, un residuo de angustia moral, de qué habría pasado si hubiéramos pensado en otra dirección. Si eso pasa en el día a día, pues en este escenario debemos tolerar cierto disenso y cierta angustia moral. Tratamos de disminuir la incertidumbre, no la vamos a eliminar. Hay una pregunta que hizo la profesora Diana Rocío Bernal, quien es abogada y codirectora de la especialización de Derecho Médico de la Universidad de Rosario. Ella pregunta que en el tema a propósito del valor instrumental, la atención al valor instrumental de los profesionales de la salud, y no solo profesionales, de los trabajadores del sector de la salud en el contexto de la pandemia, si hay estudios que nos hablen de en cuánto tiempo un profesional de la salud podría reintegrarse a su rol profesional tras la enfermedad. Bueno, si estamos hablando de cuidados intensivos, siempre hay una pérdida de funcionalidad y un proceso de rehabilitación y claro, es posible que un profesional que pasa por UCI no pueda reintegrarse en 2 o 3 meses a su trabajo habitual. Pero quiero mostrar una gráfica y me voy a permitir compartir la pantalla para enfatizar algo. Permítanme. Estoy compartiendo una gráfica que se publicó hace algunos días que nos llama la atención sobre lo que viene, a lo que nos vamos a tener que enfrentar.
En este momento estamos tratando de contener el impacto sobre los sistemas de salud de la primera ola de esta pandemia. Tratar de que no colapsen nuestros sistemas, unidades de cuidados intensivos. Pero es evidente que vamos a tener que enfrentar otras curvas y nos va a tocar tratar de aplanar otras curvas, ya no en términos de contagio viral, sino en términos de lo que esto ha significado para la atención en salud. Se han reprogramado cirugías, hay indudablemente las consultas externas y muchos servicios de urgencias están vacíos mientras estamos todos en la trinchera esperando qué es lo que va a pasar. Entonces se ha retrasado la atención sobre otros servicios de salud. La segunda ola tendrá que ver con el impacto sobre la restricción de recursos en condiciones urgentes no relacionada con la infección por coronavirus. Vendrá después una tercera ola relacionada con el impacto sobre la interrupción en el cuidado en condiciones crónicas, que están, atenciones que están suspendidas, diferidas en este momento. Y una cuarta ola que tendrá que ver con el trauma psicológico, con la enfermedad mental, con el daño económico y social y con el síndrome de burnout en trabajadores de la salud y en la población en general, porque esto es un tema social. Entonces creo que no estamos hablando solo de la primera curva, estamos hablando de lo que va a venir. Y bueno, también hay algunos autores que han hablado del principio de reciprocidad en términos de que quienes asumen una cuota de riesgo mayor deberían tener algún tipo también de retribución. Prioridad. No todo el mundo va a estar de acuerdo con ese concepto de reciprocidad. Es algo que propuso el Comité de Bioética Español la semana anterior. La profesora Diana Bernal, como les digo, trabaja como profesora en la Universidad del Rosario y es codirectora de la especialización. Y yo sé que hay una tremenda, terrible angustia frente a las implicaciones jurídicas. Doctora Diana Rocío, ¿será que si le habilitamos el micrófono, usted como abogada, especialista en derecho médico, o que trabaja en derecho médico, nos puede dar algunas luces, unas luces desde el derecho a los profesionales de la salud sobre las implicaciones jurídicas en estas condiciones excepcionales de la pandemia, el rol de los comités, de los protocolos de triaje, de los ajustes que hemos tenido que hacer al consentimiento, a las voluntades anticipadas, etcétera? ¿Cómo lo vemos desde el derecho médico? Arley, ¿será posible habilitar el micrófono de la profesora Diana Rocío Bernal? Ella lo activa, profe, y puede hablar tranquilamente, que lo active. Perfecto. Vale, muchas gracias. Hola a todos. Hola Boris, hola Julieta. Hola, buenas Hola, tardes. doctora. Pues fíjate que eso que estábamos hablando, digamos, tiene varias implicaciones y una de las dudas que tenían muchos de los profesionales, y creo que Julieta en esto lo abordó de una forma súper interesante, y es con muchos profesionales en este momento también, ante la falta de elementos de bioseguridad, están diciendo, yo quiero abandonar este campo, es decir, por lo menos ausentarme en este momento, pero más allá del tema de pronto de las condiciones laborales, etcétera, es la pregunta de qué implicaciones ético-jurídicas tengo en esto, en momento en que me pueden iniciar un proceso disciplinario por no tener las condiciones adecuadas. Y yo creo que ahí lo que decía Boris es muy cierto en términos de, aquí pues digamos, uno esperaría que de repente, como han hecho algunos países, han emitido recomendaciones y algunas guías recomiendan que los estados tomen determinaciones de establecer como una especie de pautas, de estas pautas que integren para que los jueces o los magistrados o los tribunales de ética puedan tomar en consideración al momento de resolver situaciones que tienen que ver con COVID, digamos, en este caso. Y esa es una consideración que uno podría pensar, ¿no? Si eventualmente esa recomendación se podría tener en cuenta, pero yo creo que esto se hará en el caso a caso. Pero sí me preocupa es un poco lo que ustedes también mencionaban sobre la angustia que pesa, que en últimas se traduce también en el peso moral y el peso ético que tiene el profesional para tomar una decisión. Y lo importante que es, y creo que Julieta lo decía en esto de una manera muy, muy, muy clara, y es cómo no debe quedar esa decisión en el médico tratante, sino debe estar en un cuerpo colegiado.
no tanto pensándolo desde el punto de vista de la exoneración de la responsabilidad, digamos, profesional, porque pues esto es lo último en lo que uno debería pensar en estos escenarios, y creo que por allí, creo que Pia era la que lo señalaba. No nos preocupemos tanto en este momento por eso, aunque es vergonzoso uno encontrar, creo que lo hablaba el otro día con Boris, es vergonzoso encontrar unos bufetes de abogados hoy ya promocionando como, mira, si tu médico no está siguiendo los lineamientos, aquí estamos nosotros. Es de verdad que yo creo que pido disculpas por todo el gremio de abogados en este tipo de escenario. Pero creo que lo más importante es eso. Pero a mí sí me queda una inquietud en relación con el tema de la decisión de priorizar a los profesionales, teniendo en cuenta el dato que daba Boris de cuándo se reincorpora. Y es que precisamente ese criterio lo han criticado afuera, de por qué los vamos a priorizar si finalmente no van a regresar inmediatamente a cubrir, es lo que, digamos, llamamos como la primera línea de atención también. Digamos que eso es algo para entender. Y lo otro que sí yo creo que en esto debemos mirarnos son estas formas alternas de los documentos que van a tener validez. Que no nos preocupemos tanto por la forma como por el contenido. Creo que Julieta lo decía súper claro. Aquí lo más importante es la transparencia en la información, las garantías de discutir los escenarios posibles con el paciente. Creo que eso es lo que a uno como paciente le va a dar la tranquilidad, más allá de poder firmar o no un documento, ¿no? Y pues ya eventualmente uno debería pensar, yo creo que esto nos va a obligar a que con la ley, con la 2015 de este año de la historia clínica electrónica, pues nos debe hacer pensar en evolucionar en este tipo de documentos con valor electrónico, que es el gran reto que le queda al sistema en este momento para transformarnos, ¿no? Quisiera anotar, doctora Diana y Boris, un asunto frente al reintegro de los profesionales de salud, porque justo el Journal de Ética británico la semana pasada hablaba de lo plausible y de lo éticamente condenable que podría ser, con una expectativa de 3 semanas de pérdida, frente a la afirmación previa de Ezequiel Emanuel de deben priorizarse por un sentido de responsabilidad por haberse arriesgado. El asunto es que hay que analizar el contexto de primera ola y de múltiples necesidades posteriores que planteaba Boris hace un momento, y es que esto no se trata solo de la atención inicial, sino de todas las necesidades y el impacto negativo en el sistema de salud que vamos a tener a posteriori. El agotamiento de los profesionales de salud en la primera línea busca o debería ser atendido sectorizando la atención y programando una atención cíclica de quienes participan en esa atención, pero la reubicación del recurso directo también responde a que, acabado el momento de pandemia, vamos a seguir atendiendo consecuencias de esta crisis actual, y el recurso humano va a ser necesario con muchísima más intensidad de lo que había sido previo a la pandemia. Yo solo te quisiera agregar algo aquí, y es que algo que decía Julieta hace un momento, unas diapositivas anteriores, y me regreso al tema de la evidencia. En este momento, tanto las decisiones éticas como las decisiones clínicas se están tomando de acuerdo a lo que va surgiendo en la evidencia, y eso es súper importante, porque la evidencia va cambiando y no significa que la decisión que haya tomado o éticamente o desde el punto de vista clínico haya estado mal porque fue la evidencia que se entregó. Entonces, digamos, así como va evolucionando, las decisiones también van evolucionando, y no por eso podemos responsabilizar al tomador de una decisión por haberla hecho de acuerdo a las recomendaciones, bien sea que dieron directamente desde el ministerio o bien sea que se hayan tomado de acuerdo a sus propias revisiones de guías de práctica clínica, lo que sea, sino que pues se hacen aras de la mejor decisión, y eso creo que es importante para que lo tengan en cuenta y les quede la tranquilidad también a los profesionales que eso hace parte de ese concepto de lex artis que va evolucionando en este caso y en este contexto en particular. ¿Sí escuchan? Sí, perfecto, Ley. Listo. ¿Hay algún otro tipo de pregunta para los presentes en la charla?
No veo por acá. Esperemos unos minuticos, profe. Envié también unos enlaces, unas guías que se publicaron en Italia recientemente, muy precisas. También unas recomendaciones de la ONG Paliativos Sin Fronteras sobre cuidados paliativos en el contexto de la pandemia. Linet Piedra, porfa, apagas el micrófono. Los he compartido en el chat y Arley Londoño creo que los va a colgar en la página de Facebook, no estoy seguro. Sí, profe, y los voy a enviar a Mauricio para que lo cuelgue el Departamento de Bioética. En la también página del en su Departamento página. de Bioética, ok. Haremos como una carpetica y profe, bueno, tratamos de hacérselas llegar, de que sea de fácil acceso. Hay una pregunta aquí sobre, Gabriela, se va a publicar en la página de los enlaces, en la página de Facebook del Departamento de Bioética. Hablaré también con Mauricio para que los publiquemos en la página del departamento como tal, en Internet, la página oficial del departamento. ¿Listo? Hay una pregunta, profe, que dice respecto al personal de salud que tiene objeciones frente al manejo de pacientes con COVID-19. ¿Objeciones de qué tipo? No lo pone. Iván, por favor, ¿puedes aclararnos esa pregunta tuya? Sí. Pero porque una cosa posiblemente sea el escenario en el que el profesional no cuente con las medidas básicas, necesarias, universales de bioseguridad para limitar su propio riesgo y el riesgo para el resto de pacientes. Es un escenario en el que, pues bueno, creo que esta pandemia es como una prueba de estrés que ha llevado al límite inequidades estructurales en todo el mundo, y nuestro sistema de salud pues ha desnudado problemas que sabemos tenemos hace rato. Entonces, es una pregunta que muchos médicos y profesionales están haciendo. Si a mí no me dan las normas básicas para trabajar, ¿cómo me protejo? Yo creo que no podemos promover el martirio o la heroicidad. El martirio es una decisión que cada quien toma a título individual. O sea, yo a título individual puedo decidir ser un mártir por la causa que yo elija, pero yo no creo que podamos confundir el compromiso profesional, la vocación profesional, el profesionalismo con un riesgo totalmente desproporcionado. Creo que debemos exigir a las instituciones y a las instancias gubernamentales en el país los elementos para poder trabajar. Creo que no podemos, sí, lo que muchos han dicho por estos días, no podemos romantizar el profesionalismo médico hasta el punto de convertirnos en mártires. No se trata de eso. En Italia van más de 60 médicos que han fallecido. O sea, esto no es un tema serio. Ya tenemos médicos en Bogotá en unidades de cuidados intensivos. Son ellos, sus familias, y son los pacientes. Y es la misma, o sea, si hablamos de la línea de defensa, la primera línea, pues si los médicos no están protegidos, ¿de qué primera línea estamos hablando? Entonces, esto no es un favor ni es un lujo, es una necesidad. Entonces, es diferente, ¿no? Pero si hablamos de objeción de conciencia, por ejemplo, en este caso no aplica la objeción de conciencia porque no hay una confesión religiosa, ideológica, ética, filosófica que me impida a mí atender pacientes con infección por coronavirus, ¿no? Estamos hablando de, digamos, de otra objeción, pero de tipo más profesional y relacionada con bioseguridad o condiciones básicas para trabajar, ¿no? Perfecto, profe. Lo que usted decía, en no Ecuador podemos, vemos claramente. No podemos incurrir en omisión de socorro, ¿cierto? Ah. En lo que está tipificado en el Código Penal como omisión de socorro. O sea, si yo tengo la capacidad material para socorrer, para ayudar a alguien que está en una situación crítica, de desventaja, debo hacerlo. Pero siempre cuando se habla de la omisión de socorro hay unas reglas. O sea, el riesgo, por ejemplo, si yo decido no ayudar a alguien, puedo argumentarlo, por ejemplo, si el ayudar a alguien en una situación de desventaja me expone a mí a un riesgo real, a un riesgo inminente, no un riesgo hipotético.
imaginario, sino un riesgo real. O sea, por ejemplo, si un equipo de rescate va a entrar, un equipo de reanimación, a una estructura, un edificio que está en riesgo de colapso, hay un incendio, una fuga de gases, etcétera, es posible que el equipo de rescate deba tomar la decisión de no ingresar. Y eso se llama prudencia. Se llama también reconocer los propios límites. Entonces, en ese caso no aplica la omisión de socorro porque hay un riesgo real, inminente, un riesgo cierto. Tampoco puedo desatender una obligación presente equivalente a la otra obligación que se me presenta. No puedo dejar de reanimar a un paciente para ir a reanimar otro, por supuesto, ¿sí? Entonces, no podemos incurrir en omisión de socorro, pero pues tener en cuenta el contexto, siempre la lex artis y el contexto excepcional de una situación como esta. Perfecto, profe. Aquí antes de terminar, agradecerle a ustedes por su amabilidad. Como les decía, usted, la Universidad del Bosque, mi segunda casa académica, siempre atentos a ayudar a los profesionales de la salud. Esperamos volver a realizar esto porque mucha gente se quedó por fuera, entonces estaremos pendientes pues para realizar otro tipo de charla. Y aquí leer un pequeño comunicado de Colfi, que es el colegio de fisioterapia, que fui con ellos y los docentes de la Universidad del Bosque, que organizamos esta charla. Aquí leo el comunicado. Desde las organizaciones gremiales de fisioterapia en Colombia se está desarrollando una estrategia nacional en el marco de la pandemia COVID-19, con diferentes grupos de trabajo enfocados al entorno domiciliario, consulta externa, servicios de urgencias, hospitalización y UCI, bienestar en la comunidad y bienestar laboral, y el grupo de formación en fisioterapia. Este webinar es parte del grupo de fisioterapia COVID-19 y servicios de UCI. Próximamente se desarrollarán otros webinars en el área de ventilación mecánica, telerehabilitación y fisioterapia digital, toma de muestras en cuidado crítico, movilización temprana y ejercicio terapéutico. Este pues fue el comunicado de Colfi, y agradecerles a ellos también por la atención prestada, a ustedes, profe, nuevamente, a las personas que ingresaron, gracias por su atención, muy amables. Subiré